Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En España, el PSOE y sus aliados apresuran en el Congreso un controvertido proyecto de ley de amnistía a favor de los separatistas catalanes que ha exacerbado las tensiones políticas. En Venezuela, la ganadora de las elecciones primarias de la oposición, María Corina Machado, criticó al Tribunal Supremo de Justicia por suspender el proceso electoral. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes con mayoría republicana aprobó un paquete de ayuda destinado únicamente a Israel. En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Tel Aviv para prevenir la propagación de los ataques del grupo terrorista Hamás. Comenzamos con el desarrollo de la información. En España, la prisa del PSOE y sus aliados por avanzar en un proyecto de ley de amnistía en el Congreso ha intensificado las tensiones y profundizado la polarización política en el país. Esta medida, diseñada para facilitar las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez con partidos independentistas catalanes, ha sido fuertemente criticada. La Asociación Profesional de la Magistratura y otros sectores consideran que representa una amenaza para la democracia española y el Poder Judicial. El PSOE y sus aliados apresuran en el Congreso un controvertido proyecto de ley de amnistía que ha exacerbado las tensiones políticas en España y ha agudizado la polarización. Esta medida, que busca facilitar las negociaciones del presidente en funciones, Pedro Sánchez, con los independentistas para su investidura, ha generado un clima de crispación agravado por varios encuentros que siguieron los actos solemnes de la familia real española, donde se juró la Constitución. La iniciativa se ha puesto en marcha pese al rechazo expresado por la Asociación Profesional de Magistratura, que la considera un atentado contra el Poder Judicial y un peligro para la democracia española. En respuesta, el Consejo General del Poder Judicial debatirá en un pleno extraordinario una posible declaración institucional en contra de la ley. A las críticas se suma la voz del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien acusa a Sánchez de comprometer la constitucionalidad del país por ceder ante los independentistas. Mientras tanto, el PSOE, junto con Sumar y Esquerra Republicana de Cataluña, avanza con la redacción de la ley que necesita para que Sánchez obtenga los votos para su investidura. El alcance de la amnistía, cubriendo eventos de los últimos 10 años, desde la consulta sobre la soberanía en 2014 hasta las acciones de grupos como Tsunami Democràtic y los CDR, ha sido un punto de discusión y descontento incluso dentro del espectro independentista. Carles Puigdemont y su partido Junts per Catalunya expresaron insatisfacción con el borrador actual y siguen negociando con el PSOE las condiciones de la amnistía, buscando ampliar sus términos. El avance del proyecto de ley, casi finalizado, revela una estrategia clara para asegurar la posición de Sánchez, pero también expone las fracturas y la complejidad de la política española, en un momento en el que la definición de su liderazgo pende un hilo entre pactos y controversias. En España, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, conocido por sus siglas CGPJ, se reunirá el próximo lunes para discutir la ley de amnistía que viene acordando la izquierda española con los líderes del proceso independentista catalán, a cambio de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se mantenga en el poder. Esta reunión se ha convocado a petición de 8 vocales del CGPJ. Los consejeros que solicitaron la reunión expresaron su preocupación por la posible aprobación de la amnistía, calificándola como una medida que degradaría o incluso aboliría el Estado de Derecho en España. Argumentaron que permitir que los responsables políticos evadan su responsabilidad legal frente a los tribunales, independientemente de la naturaleza de sus delitos, socavaría los principios fundamentales de la Constitución, como el Estado de Derecho y la responsabilidad de los poderes públicos. Los vocales progresistas del CGPJ han criticado esta convocatoria como un paso sin precedentes que atenta contra la separación de poderes y consideran que no es apropiado que el CGPJ se pronuncie sobre una propuesta de ley de amnistía que aún no ha sido registrada. Esta reunión del Consejo General del Poder Judicial refleja la creciente controversia y polarización en torno a la muy posible amnistía de los líderes independentistas catalanes y su impacto en el sistema legal y político de España. La decisión del CGPJ será un evento importante en el desarrollo de esta cuestión.
Desde la Asamblea General de la ONU se emitió una resolución que aboga a favor de la dictadura cubana al condenar el embargo económico de Estados Unidos. Sin embargo, Washington e Israel expresaron su firme oposición a esta medida, resaltando su preocupación por las extensas violaciones de los derechos humanos y represión de las libertades fundamentales por parte del régimen cubano. La Asamblea General de la ONU emitió una resolución que toma postura a favor de la dictadura cubana al condenar el embargo económico estadounidense. Por su parte, Washington e Israel se opusieron, resaltando su preocupación por la larga historia de violaciones de derechos humanos y la supresión de libertades fundamentales por parte del régimen cubano. El gobierno de la isla, encabezada por una dictadura que ha limitado con severidad las libertades civiles, sigue siendo objeto de críticas internacionales y tiene además una relación cercana con Rusia y China. Las duras condiciones en Cuba han impulsado a su población a buscar refugio en Estados Unidos, anhelando una vida lejos de la represión política y la falta de oportunidades. La votación de la ONU ocurre en un contexto donde Cuba ha enfrentado protestas por la demanda de servicios básicos como agua y alimentos, además del llamado a la renuncia del líder del régimen Miguel Díaz-Canel. La realidad diaria en Cuba, a menudo omitida por sus autoridades, incluye escasez, represión a la libertad de expresión y las detenciones arbitrarias. Si bien la dictadura cubana afirmó que su desarrollo es frenado por el embargo, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales exportadores a la isla, incluso de alimentos e insumos médicos, destacando las contradicciones del discurso oficial cubano. Las cifras de exportación de Estados Unidos a Cuba revelan una relación económica sustancial que desmiente la retórica del régimen, que culpa al embargo de sus deficiencias y restricciones a nivel económico y social. El voto de la ONU no cambia la realidad de la vida bajo la dictadura cubana, donde los derechos humanos siguen siendo una preocupación principal y la búsqueda de la libertad motiva a muchos a huir hacia horizontes más esperanzadores. En Venezuela, María Corina Machado, la ganadora de las elecciones primarias de la oposición, expresó su fuerte desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia afín a la dictadura de Nicolás Maduro de suspender completamente este proceso. En una conferencia virtual celebrada en Washington, Machado calificó esta medida como un grave error, atribuyéndolo a un acto de desesperación del régimen venezolano que desde el inicio de la campaña opositora ha amedrentado a los postulantes con inhabilitaciones y persecuciones políticas. Además, la lideresa de 20 Venezuela consideró fundamental ganarse la confianza no solo de los venezolanos que no participaron en la votación, sino también de líderes de países que han estado alineados al dictador Nicolás Maduro, como México, Colombia, Chile y Brasil. Pese a que María Corina Machado obtuvo un impresionante 92.35% de los votos en estas elecciones primarias, el Tribunal Supremo ordenó la suspensión de los resultados de estas elecciones por presuntas irregularidades. Por ello, Francisco Palmieri, jefe de misión de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, subrayó la necesidad de permitir que todos los candidatos participen en las elecciones presidenciales del año 2024. Asimismo, resaltó la importancia del acuerdo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro para establecer condiciones adecuadas para elecciones justas y competitivas en el 2024. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó un paquete de ayuda exclusivamente destinado a Israel, desviándose del enfoque más amplio sugerido por el presidente Joe Biden. Esta decisión demuestra la firme fiscalización y defensa de la transparencia en el gasto público y refleja la necesidad de tratar cada situación bélica de manera individualizada, reconociendo a Israel como un aliado histórico de Washington.
En una demostración de fiscalización rigurosa y defensa de la transparencia en el gasto público, la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, aprobó un paquete de ayuda destinado únicamente a Israel, desviándose del enfoque más amplio sugerido por el presidente Joe Biden. Esta decisión, respaldada por los republicanos, busca un escrutinio más detallado de las asignaciones de ayuda extranjera y refleja la necesidad de tratar cada situación bélica de manera individualizada, reconociendo a Israel como aliado histórico de Washington. Los republicanos argumentan que mezclar fondos destinados a diferentes zonas en conflicto en un mismo paquete no solo es imprudente, sino que también podría llevar a ineficiencias y a la falta de transparencia. Por tanto, al separar la ayuda a Israel, buscan garantizar que la asistencia sea directa y sin los enredos que podrían surgir al manejar simultáneamente múltiples frentes. El foco en Israel, que enfrenta amenazas constantes, subraya una promesa de seguridad y estabilidad para un aliado clave. El presidente Biden buscaba una aprobación de ayuda en bloque, que no solo incluyera a Israel, sino también a Ucrania, afectada por la invasión rusa, y también Gaza. Sin embargo, el enfoque republicano ha sido más selectivo, enfocándose únicamente en Israel con una ayuda de $14.500 millones y se busca aprobar el resto por separado. En un contexto en el que el gasto gubernamental es a menudo criticado por su falta de control, los republicanos de la Cámara presentan esta estrategia como un paso hacia la responsabilidad fiscal y la atención meticulosa a los intereses nacionales e internacionales de Estados Unidos. En medio de crecientes tensiones en Oriente Medio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu en un esfuerzo por prevenir la propagación de los ataques del grupo terrorista Hamás. En el diálogo con Netanyahu, Blinken aseguró que Israel tiene el derecho legítimo a defenderse de los ataques del movimiento islamista. Su visita a la región busca soluciones para proteger a los civiles y mantener pausas temporales y localizadas en medio del conflicto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Tel Aviv para prevenir la propagación de los ataques del grupo terrorista Hamás, mientras Israel continúa su ofensiva. El ejército israelí ha intensificado sus ataques, generando ruido mediático entre agrupaciones y líderes de izquierda. En su tercera visita a Israel, Blinken dialogó con el primer ministro Benjamin Netanyahu con la finalidad de reducir las pérdidas humanas, ya que en Gaza Hamás ha utilizado a civiles como escudo humano y ha instado a la población a no abandonar sus hogares pese a las advertencias de Israel. Además, el secretario de Estado estadounidense aseguró que Israel tiene el derecho a defenderse de los ataques del movimiento islamista. Tras reunirse con Netanyahu, Blinken tiene previsto un encuentro con el presidente Isaac Herzog y con los miembros del gabinete de guerra israelí. Con la finalidad de ayudar a los civiles, la Casa Blanca sostiene que las pausas deben ser temporales y localizadas, descartando un alto al fuego completo. Israel justifica su acción militar como respuesta a la ofensiva de Hamás y subraya su derecho a defenderse, luego de un ataque terrorista en octubre que dejó más de 1.400 muertos, entre ellos niños y ancianos, y más de 200 secuestrados. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu está considerando las solicitudes de Estados Unidos para un breve cese al fuego humanitario, según informó Kan News. Las recientes declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev sobre Polonia, calificándola como un enemigo peligroso y advirtiendo sobre las consecuencias de su actual enfoque político, reflejan un endurecimiento significativo en las relaciones entre ambos países. Esta declaración provocadora subraya la tensión constante entre Rusia y Polonia, que se ha acentuado debido a la invasión rusa en Ucrania y las acusaciones de parte de Polonia. El tono de Medvedev, quien alguna vez se presentó como un modernizador liberal, refleja un cambio en la élite del Kremlin hacia una postura más antioccidental y agresiva en la política exterior. El expresidente ruso Dmitry Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha lanzado una advertencia severa hacia Polonia, Estado miembro de la OTAN, indicando que ahora es considerado un enemigo peligroso por parte de Rusia y que podría terminar perdiendo su estatalidad si continúa con su actual enfoque político. En un artículo extenso de 8.000 palabras sobre las relaciones ruso-polacas, Medvedev afirmó que Moscú ahora tiene un enemigo peligroso en Polonia. Lo trataremos precisamente como un enemigo histórico, dijo Medvedev.
Si no hay esperanza de reconciliación con el enemigo, Rusia debería tener solo una y muy dura actitud respecto a su destino. Haciendo referencia a la historia, Medvedev advirtió que los planes revanchistas polacos podrían conducir al colapso de la estatalidad polaca en su totalidad, rememorando veredictos pasados que no favorecieron a Polonia cuando sus ambiciones se enfrentaron a finales catastróficos. No hubo una respuesta inmediata de Polonia ante estos comentarios. Las relaciones tensas entre Varsovia y el gobierno autoritario de Moscú han alcanzado mínimos históricos debido a la guerra en Ucrania. Polonia, que ha respaldado a Ucrania, acusa a Rusia de intentar desestabilizar su país mediante campañas de desinformación y espionaje. Medvedev, quien se presentó como un modernizador liberal durante su presidencia entre 2008 y 2012, ahora se proyecta como un halcón del Kremlin ferozmente antioccidental, a menudo atacando a oeste con insultos. Diplomáticos indican que sus puntos de vista ofrecen una indicación del pensamiento de los niveles más altos de la élite del Kremlin. En nuestro bloque Salud Hoy con el doctor José Recoba nos comenta sobre la vacuna contra el colesterol que se viene aplicando en España. Además, el especialista nos detalla el objetivo de este medicamento. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder llegar a ustedes nuevamente. Gracias por la oportunidad en la que se me permite compartir con ustedes las noticias y las novedades del mundo de la medicina. Hoy quiero compartir algo que leí en un diario español hace unos días atrás, en donde hablaban de tener una vacuna contra el colesterol. Y dentro de las buenas noticias que daba cuenta y que ponía en relevancia en este artículo periodístico, que no da muchos detalles, es que el sistema de salud español, que es un sistema de salud bastante bien estructurado, con un presupuesto bastante bien gestionado, no como nuestros países de América Latina, en donde los presupuestos se discriminan y se despilfarran sin ningún criterio. El sistema español de sanidad pues funciona muy bien, y habían decidido incluir en el tratamiento a aquellos pacientes que tenían los niveles altos de colesterol y o triglicéridos, esta nueva vacuna como tratamiento. ¿Qué cosa es esta nueva vacuna? ¿De qué se trata? Se trata de un anticuerpo monoclonal. Los anticuerpos son las sustancias que nuestras defensas fabrican para combatir infecciones u otras enfermedades. Cuando hablamos de un anticuerpo monoclonal, estamos hablando de un anticuerpo que ha sido creado específicamente para combatir a un agente en específico, en este caso, a una proteína. ¿Pero qué tiene que ver eso con el incremento del colesterol y de los triglicéridos en los pacientes que tienen dislipidemias? Pues que cuando aparecieron los primeros medicamentos para corregir los niveles altos de grasas en la sangre, es decir, las dislipidemias, ya sea porque habían colesterol alto o triglicéridos altos, se dieron cuenta que las grasas en la sangre, para poder disolverse, es decir, ser solubles, tenían que unirse a unas proteínas. Proteínas se llaman lipoproteínas, y de acuerdo al tipo y a la función de estas lipoproteínas, empezamos a decir que había unas buenas y otras malas. Las buenas eran aquellas que sacaban el colesterol de la sangre y lo llevaban al hígado para que ahí se transformen en otras sustancias importantes para nuestro organismo, y las malas eran aquellas que sacaban el colesterol y los triglicéridos y los llevaban a la sangre para que se acumulen en las paredes de las arterias y se diera origen a la enfermedad arterial, o la arterio o aterosclerosis, o la ateromatosis, que es el origen de todos los males en esta nueva epidemia silenciosa de enfermedades crónicas, producto de nuestras malas condiciones y estilos de vida. Entonces, se dieron cuenta de que el problema del colesterol tenía que ver con esta lipoproteína o este colesterol malo, que es el LDL. Y empezaron a utilizar medicamentos que hacían o que redujesen la capacidad o la cantidad de LDL en nuestra sangre. De hecho, empezaron a ver que los pacientes iban muy bien, pero hay un grupo de pacientes a quienes no le iba muy bien, modificando no solamente sus estilos de vida, con dieta, ejercicio, sin fumar y sin tomar alcohol, sino que además, aún tomando los medicamentos, no lograban tener niveles dentro de lo seguro. Así que empezaron a investigar, y en el 2013 fabricaron un anticuerpo monoclonal contra la proteína que está en el hígado, que se encarga de fabricar el LDL. Entonces, ¿de qué se trata el anticuerpo monoclonal o esta vacuna, que la llaman de alguna manera? Se trata de que una vez aplicada, esta proteína deja de producirse y así ya no se produce colesterol malo. Y eso baja los niveles de los pacientes con muy buenos resultados.
En el año 2013 se autorizó el primero de estos anticuerpos monoclonales, y más adelante en el 2015 se autorizaron 2 más, que son el evolocumab y el alirocumab. La vacuna de la cual daba cuenta el artículo del Diario Español es el famoso Lepkia o Inclisiran. El Inclisiran es un anticuerpo monoclonal más nuevo que acaba de ser autorizado en noviembre del año pasado. La FDA y la EMA le han dado la autorización y el sistema de salud lo está incluyendo, español en este caso, lo está incluyendo para disminuir los niveles de colesterol LDL en los pacientes que tienen una mala respuesta al tratamiento convencional. La ventaja de esto es que con 2 o 3 dosis de manera subcutánea, inyectados, porque hay que inyectarlos, al año pueden lograr tener una reducción de hasta el 60% en los niveles del colesterol malo en la sangre. A diferencia de los predecesores que necesitabas de 12 a 24. Por lo tanto, esto hace necesaria menos dosis con iguales o mejores resultados en el control del colesterol LDL. Esto es interesante y es importante. Esta es la buena noticia. La otra buena noticia para los españoles, ojalá algún día en América Latina podamos aprovechar estos beneficios, es que el sistema de salud lo ha incluido para una población especial de pacientes con ciertas condiciones de tratamiento. Porque la mala noticia es que es muy caro. Cada dosis cuesta más o menos 3.200 euros. Si son 2 a 3 dosis por año, son por lo menos $10.000 al año los que tendrían que gastar una persona que tiene niveles altos de colesterol y que no corrigen. Con el tratamiento convencional tendría que gastar eso de su bolsillo. El sistema de salud español lo ha incluido en el tratamiento. Esa es la buena noticia para los españoles. Repito, la ciencia avanza y ya hay más y mejores tratamientos contra este tipo de condiciones prevalentes, responsables, factores de riesgo de enfermedades crónicas muy severas. Ahí se los dejo, lávense las manos, nos vemos pronto, chao, chao. Hemos llegado al final de la presente edición de Informe Diario. Con su permiso.